Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura, como siempre, de los temas más importantes, todos los martes aquí en este espacio libre como el viento. ¿Cómo le va, doctora? Bien, Vicente, aquí como que de repente te me estás cortando, pero justamente por eso estoy preocupadita, así que te escucho perfecto en este instante. Oiga, doctora, a ver, la consulta popular como un acto político de las democracias que buscan consolidarse, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, y aunque haya periodistas, haya políticos, haya partidos en contra de la consulta popular del 1 de agosto. Mira, Vicente, yo creo que hay que ver este tema en varios niveles. Uno tiene que ver con una cuestión, digamos, de reconocimiento, de triunfo que nuestro país ha tenido. Y ojo, esto no es de este sexenio. Lo empujaron algunos grupos de sociedad civil de manera muy consistente durante bastante tiempo. Lograron que se incluyera el tema de las consultas, los referéndums, los plebiscitos, como un gran avance democrático. Y ahora resulta que algunos de esos mismos grupos, pues como que ya no les gustó. O sea, depende el tema, entonces sí, la figura jurídica resulta atractiva. Entonces, ojo, primero que nada decirlo, este es un primer nivel. En toda democracia, esta participación de tipo representativo es un siguiente avance, porque no nos podemos quedar en lo electoral, Vicente. Eso es meramente, digamos, el primer paso de toda democracia. Eso es una primera cosa. Y en el caso de México, bueno, como en todos los países que han pasado por una situación realmente muy dura, algunos con dictaduras militares y otros con situaciones de extrema violencia, como ha ocurrido en muchas regiones de nuestro país, Vicente, pues justamente no puede haber lo que se llama punto final sin que haya, digamos, todo un proceso de revisión de qué ocurrió, porque si no, se finca y se dejan las bases para la impunidad absoluta, Vicente. Y por tanto, en todo proceso de este tipo, lo que se hace es hacer una revisión, un tipo de consulta que vuelva al pasado y se pregunte qué estuvimos viviendo y quiénes son los responsables, Vicente. Y por eso esta consulta no dice si son o no culpables los expresidentes. Primero, ojo con eso. Lo que dice es, deberíamos de juzgarlos, y a lo mejor hay quien dice, no, y puede salir hasta en su defensa, pero digamos ahora sí que fuera máscara, que lo digan abiertamente, porque es muy interesante, Vicente, que lo envuelven con la bandera de descalificar la figura jurídica de la consulta. O sea, no, es muy caro, no, resulta que es inapropiado, la pregunta está mal planteada, o sea, una serie de argumentos que en realidad lo que no dicen es que quieren, digamos, defender a esos expresidentes que eventualmente serían juzgados y que yo no estoy diciendo que sean culpables, eso no nos toca a nosotros. Entonces, es una trampa muy interesante y de ahí la importancia aún más de en todo proceso de consolidación democrática de tener no solamente este tipo de figuras para un montón de cosas, Vicente, no solamente para algo tan fuerte, tan choncho como lo que estamos preguntando ahora, ¿sí? Lo que nos estamos preguntando como colectividad. Y la última cosita que te diría al respecto, Vicente, quien no alcance a ver, y a eso me refiero, no a nosotros, no a quienes realmente estamos, digamos, siguiendo este proceso con mucho interés y entusiasmo, sino a quienes se atreven a incluso a descalificarlo, Vicente, que si no se atreven a entender, o no, digo, obviamente lo entienden, pero se hacen, ¿no? Lo que significa en términos de movilización, de compromiso, de participación, para una cultura política como la nuestra, que siempre ha tenido una característica, pues más bien, digamos, pasiva, lo interesante es cómo nos hemos movilizado y eso tendría que ser un punto muy satisfactorio hasta para las propias autoridades que han empujado durante años este ejercicio de que la ciudadanía participe, que se movilice, que sea parte de la democracia misma. Entonces, pasar de esta figura meramente electoral a una figura de democracia participativa ya no les está gustando a muchos, Vicente, y justamente este asunto de la consulta es por eso un parteaguas en nuestra cultura política. Implicaría poner a consulta, a pregunta, a referéndum, a plebiscito, muchos temas que hasta ahorita pues deciden unos cuantos, Vicente. Así es, y oiga, hablando de ejercicios democráticos, cuénteme su opinión acerca de la diputación migrante que fue de la esperanza a la impugnación, al enojo, pero ojo,
que no vaya a terminar en algo que nos vaya a afectar. Ay, Vicente, este tema, bueno, ya sabes tú, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Yo llevo años empujando y con mucho gusto y mucho orgullo el tema de la participación política de los mexicanos que radican en el exterior en la figura de lo electoral, porque justamente es una figura que permite tener una proyección e incidencia. Y voy a decir algo que he dicho antes, Vicente, remesas no son votos, y lo han confundido, y ahí está el problema, porque justamente, bueno, se abre esta figura, costó muchísimo, incluso el partido Morena impugnó la figura de diputado migrante, también. Aquí hay que decir las cosas también por su nombre. Entonces resulta que avanza la figura, se inscriben distintos candidatos y participan 8,000 personas, 8,000 mexicanos que radican en el extranjero. De esos, digo, no estoy dando datos exactos, pero aproximadamente 7,000 votan por el diputado ganador, que es un diputado que impugnan ahora por una serie de cosas que tienen razón y que son interesantes, y vamos a ver cómo se resuelven, entre otras, qué tantos efectivamente es un candidato migrante o es un candidato que vive en México y que nada más dijo que vivía en Estados Unidos porque tiene esta condición de ir y venir. Pero creo que eso, en todo caso, el propio tribunal tendrá que resolverlo. Pero el punto que a mí no me está gustando, Vicente, porque he seguido con mucho interés las entrevistas que tú has hecho a las excandidatas a esta figura de los distintos partidos, es que le impugnan a ese candidato ganador, bueno, pues su filiación, pues francamente, yo te lo digo desde mi postura política, bueno, a mí me da horror, porque efectivamente es un candidato de la derecha, muy apegado, digamos, incluso más allá de la derecha, a este grupo Frena, al señor Claudio X González, y también, digamos, simpatizante de Trump, pero pues ni a mí me tocaba votar, ni los que tendrían que haber votado le mostraron con su brazo político electoral pues que no lo querían. Y ahí está el resultado, Vicente. En la democracia gana el que tiene más votos, sobre todo en una democracia como la nuestra, porque ya sabemos que en Estados Unidos es otro el esquema, ¿no? Por representación. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que las colegas que convocaron para ser diputadas, pues no lograron movilizar a la población para que emitiera su voto, y eso es muy grave, Vicente, porque más de 1 millón de mexicanos ya tienen credencial para votar con fotografía, ya hicieron el trámite. Un número casi idéntico logró, digamos, avanzar en, yo lo sé y lo he dicho mucho, un asunto que es muy burocrático, que a cualquiera le quita las ganas, pero eso no quiere decir que digamos, que se pueden dejar y que lo pueden permitir. En otras ocasiones los mexicanos han participado pues de una manera un poco más activa desde el extranjero en términos electorales. Y de hecho a mí me da un poco de sentimiento, porque no corresponde al nivel de activismo y de participación que vemos en otras esferas. Entonces, bueno, efectivamente la participación por otras esferas, como la representación, ahora que hablo incluso de la consulta, o del activismo así muy visible, pues no puede descalificar o desconocer que lo electoral es una esfera importantísima de participación y realmente, Vicente, la que tiene un efecto y una contundencia directa. ¿Por qué? Porque al diputado que tú le digas, a ver, tenemos 300,000 votos a favor de tal persona o tal otra, vamos, en una preelección presidencial, estaría yo hablando ahí, bueno, pues a ver, ¿no? Ahora sí que pásele y por favor tome asiento. El problema es que justamente ahora las candidatas impugnan, y te digo, las impugnaciones no es que estén mal, me parece interesante y procederán, incluso podría llegar a darse el caso de que cambiaran y pusieran al sustituto de este diputado, ¿no? Que también es del mismo partido, pero lo que no se puede impugnar desde mi punto de vista es la afiliación ideológica de este personaje, que te digo, a mí no me gusta, es además como todo un perfil que yo nunca me hubiera esperado de lo que yo pensaba como figura de representación migrante, pero es el que la gente votó. Hay un argumento, y con esto cierro, Vicente, que se dice, es que hubo trampa porque en solamente un par de distritos se dieron el 90% de los votos. Pues es que ya vimos que les funcionó esa estrategia. Esa es la misma estrategia, tal cual lo dijo alguna de las candidatas, la misma estrategia que usaron los mismitos acá en el distrito 10 de la Ciudad de México, también en algunas otras alcaldías. Bueno, se organizaron. Quiere decir que están buscando por dónde están los hoyitos, los agujeros
de este sistema para movilizarse. Y entonces, si ahí obtuvieron el 90% de los votos, no es que haya habido fraude, es que lograron, digamos, vencer este procedimiento a partir de movilizar a muchísima gente, aunque fuera en un distrito, porque aquí era la contabilidad total, ¿no? Y el otro, no me quiero quedar con el último punto, Vicente. Yo no acepto que se cuestione la figura de el voto electrónico. Y te voy a decir porque, bueno, yo le diría voto por internet, ni siquiera es voto electrónico. Ese ya es pasado. Incluso ya en Brasil está saliendo, que son, digamos, los que más lo han llevado a cabo en América Latina. Porque es un procedimiento técnico, y cuando cuestionan el procedimiento técnico, en todo caso tendrían que revisar cómo se dio, que me parece que es una de las preguntas importantes, dónde venían los votos, cómo venían, un poco ciertos perfiles que sí pueden ser públicos, pero cuestionar en sí mismo el instrumento, pues es oponerte a la modernidad, porque para allá va el futuro de las elecciones. No te estoy diciendo que en la próxima elección, pero yo sí creo que en 10 o 20 años así vamos a votar, yo creo que en el mundo, Vicente. Y por eso siempre el voto de los mexicanos en el extranjero ha sido el gran laboratorio para avanzar la democracia, Vicente. Así es, pues qué interesante cómo lo plantea, doctora. Espero que tenga eco lo que dice en los círculos precisamente de activismo migrante. Por lo pronto, le voy a agradecer por habernos acompañado en Sin Censura como todos los martes. Y nada más para cerrar, qué bueno que me acordé antes de cerrar con usted, le invito a la gente para que siga a la doctora Leti Uchelius en @LetiChelius en Twitter. Doctora, ¿cómo vio esto de Jorge Ramos ayer? Deme su opinión. Le digo porque Jorge Ramos, yo lo he criticado por su protagonismo, le gana su ego, creo yo, es mi opinión, conste, como cuando se tiró a nadar el río Bravo para demostrar el sufrimiento de los migrantes, una vacilada, porque él se tiró rodeado de guardias de la patrulla fronteriza y usted sabe, los migrantes arriesgan su vida, pero Jorge Ramos no plantea ningún tema de los migrantes. Jorge Ramos, el que se dice defensor de los migrantes, se olvida de los migrantes cuando viene a Palacio Nacional. Eso también hay que hacerlo notar. Pues mira, Vicente, a mí se me hace muy interesante y me gusta mucho que, a diferencia de prácticamente todos los otros periodistas que se creen celebridades al mismo tiempo de ser periodistas, él sí viene. Digamos, pues bien que mal, ahora sí hizo fila, pues, ¿no? Porque la otra vez le habían dado paso. Y yo creo que es muy interesante, no lo descalifico, porque al final de cuentas, pues ella dijo lo que él piensa y lo que él considera de los temas que él está revisando. Bueno, o sea, si tiene un afán o no de descalificar, bueno, pues también tuvo oportunidad ahí el presidente de dar su punto de vista y se estableció un diálogo. Y yo creo que es muy bueno. Yo creo que al contrario, a mí me gustaría, ya a estas alturas no sé si me gustaría ver a otros periodistas tratando de jalar, porque también eso puede ser como muy extraño, pero no lo han intentado, Vicente. No lo han intentado y viven aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, este tema que tú tratas del tema de la migración, digamos, yo creo que Jorge Ramos se asume como migrante cuando está en Estados Unidos. Y en México nunca ha tenido esa bandera, o pocas veces se le ha escuchado que hable a nombre de la problemática en general de la comunidad migrante mexicana, ¿no? Incluso podría haber hablado de este asunto de la Diputación Migrante, porque ya hay ruido a propósito. Entonces, yo no lo veo mal. A mí me gustó el diálogo que se estableció. Además, hubo un momento en el que, desde mi punto de vista, incluso el presidente, ya sabes, uno está oyendo y con esas pausas que hace el presidente, pues ya uno completa el diálogo, ¿no? Pero a mí me gustaría que le hubiera dicho, a ver, espérame, cuando Jorge Ramos dijo, es que Aguililla, Michoacán, Tamaulipas, le hubiera dicho, espérame, si algo, fue duro en nuestro sistema político, Vicente, es la manera en que, a nombre de la autonomía, que es correcta, de los estados, ¿me entiendes? Eso creo que es un avance importante, pero a nombre de eso se crecieron
ahora sí que se crecieron los señores feudales, Vicente, y lo que tenemos estos estados que se creen que por sí mismos son autónomos de la nación, de la federación, y claro, ahí tenemos, si tú te pones a ver dónde están los mayores índices de violencia en nuestro país, lo puedes ubicar, la radiografía está en los estados, y por tanto hay responsabilidades a nivel federal, por supuesto, pero el siguiente punto es exactamente lo que tú hablabas ahorita del todavía gobernador de Michoacán. O sea, ¿con qué descaro viene y habla de la narcopolítica cuando él ha sido gobernador 6 años? O sea, realmente en todo caso tendría que haberle acercado esa información al gobierno, a las instancias necesarias para alertarlos y decirles, yo soy consciente de lo que ocurre en mi estado y por tanto alerto y me sumo a la preocupación. Oye, venir a decirlo ahora, de verdad que qué descaro. Lo mismo que con Tamaulipas, por citar 2 ejemplos ahorita que se me vienen a la mente. Por tanto, no me parece mal, no me desagrada, y que sean protagónicos, bueno, pues esa parte como que a mí no me altera demasiado. Sí, me da risa luego, ¿no? Pues ya sabes, subiéndose los pantaloncitos para que no se le mojen los piecitos cruzando el Río Bravo, bueno, pero esas ya son las cosas que uno luego chacotea con eso, ¿verdad? Pero dicho así, Vicente, celebro y al contrario, me gustaría que personajes que luego hablan muy golpeadito, al estilo, no, mejor no digo nombres, pero de varios escritos, pues que fueran a la mañanera, que se levanten y vayan, y al final de cuentas, para nosotros también creo que es muy interesante ver esas celebridades como personajes, digamos, ahí en corto. No me desagrada, Vicente, y lo celebro como otro elemento de la democracia. Muy bien, pues la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando los martes con nosotros en Sin Censura. Gracias, doctora, un abrazo. Abrazo enorme por allá. Bueno, oiga,